Buenos días. Bueno, qué bueno volver a poder coger la moto. 22 graditos hace hoy aquí en Bilbao. La verdad que hace una temperatura fantástica para poder andar en moto. Se agradece otra vez volver un poco a esto, y sobre todo después de haber estado una semanita fuera de vacaciones, que estuve en la isla de Menorca, y la verdad que muy a gusto, pero lo cierto es que lo que es el Mediterráneo, la verdad que te abrazas con el calor que hace, pero bueno, como se suele decir, pues sarna con gusto no pica, ¿no? Entonces, si has ido a tomar el sol, pues sol tienes. Bueno, el caso que yo os quería comentar hoy, que la semana pasada, como os digo, como estuve fuera, pues tuve la posibilidad de alquilar una embarcación, ¿no? Una pequeña embarcación de recreo, que pues así para recorrer la isla de Menorca. Pues entonces venía así como pues, había publicidad de ello y tal, y yo decía, va, pues igual hace falta algún tipo de título, igual hace falta algún tipo de preparación, o no sé, me imagino que algún tipo de cursillo o algo, pero no, la verdad que llamé y me comentaron que no, que simplemente vas allí, te dan una especie de cursillo rápido de cómo van los mandos de la embarcación, que es muy sencillo, que prácticamente se conduce como un coche automático y que el motor tiene 15 caballitos. La verdad que, bueno, me pareció una experiencia buena y otra forma diferente de recorrer la isla, ¿no? Entonces, pues eso, nos acercamos en familia y cogí el bote, y la verdad que me explicó un chico ahí al momento, ¿no? Pues esto es así, tal, esto se mueve tal, nada, la verdad que no tiene mucha historia, ¿no? Sí que es cierto que en parado, pues es como la moto en parado te puedes caer, ¿no? Si no coges un poco de velocidad y tal, pues en el barco da lo mismo, ¿no? O sea, es igual. Si tú no coges un poco de velocidad, el timón va un poco para donde quiere, ¿no? El oleaje del mar te lleva un poco a su libre albedrío. Entonces, esto es lo mismo. Pero en cuanto cogías un poco de velocidad ya coges totalmente el timón y coges totalmente los mandos, ¿no? Que ya sí, la embarcación va donde tú le lleves y donde tú digas. La verdad que es una experiencia bonita, la recomiendo a cualquiera si tenéis ocasión de estar en una isla y alquilan este tipo de embarcaciones. Y eso, el motor es de 15 caballos, ¿no? Entonces me hizo un poco pensar en la similitud que tiene entre esos 15 caballos de una embarcación y los 15 caballos de la moto, ¿no? Es como el acceso que te puede dar al disfrute, ¿no? Porque yo nunca había cogido una embarcación, la verdad que me gustó la experiencia, ¿no? Pero en moto pasa igual, ¿no? En moto muchas veces pues el acceso a la moto pues es a través de una 125, ¿no? O incluso una 50, ¿no? Que sería una moto pues ya que anda bastante menos, pero bueno, que puedes acceder a ella con el permiso, ¿no? Con el permiso de conducción. Y la verdad que es una suerte la que tenemos, ¿eh? O sea, tenemos que pensar que en este país el poder, igual, mira, además comentarme los que me veis desde fuera, que hay gente que me ve desde otros países, ¿cómo va allí? ¿Cómo va en vuestros países respectivos el tema de la conducción, ¿no? Aquí, como os digo, pues cuando tienes el carnet de conducir del coche B1 y 3 años de antigüedad, te permiten conducir una moto de 125, ¿no? Y sin antigüedad te permiten conducir una moto de 50. Entonces, por ahí, no, por otros países no sé cómo será, no sé, me explicáis, me comentáis un poquito si alguno me veis de otro sitio, que me consta que lo hacéis, me comentáis. Y eso, lo que os decía, ¿no? Pues que al final, gracias a eso, joder, pues te da acceso a un disfrute y a hacer cosas nuevas que no has probado nunca, ¿no? Porque hay mucha gente que quizá, si no tuviera esta oportunidad, pues no se plantearía ni tener una moto. Y yo estoy seguro que el parque de motos que existe hoy en España es debido a esta ley, ¿no? Al que puedas conducir con el permiso B1 una 125. Y la verdad que luego la 125 parece que es poco, pero realmente, pues eso, un motor de 15 caballos, pues como en el mar, ¿no? En el mar, la verdad que iba bastante fluido, iba bien. Yo estuve recorriendo, no sé si nos dejaban movernos 6 millas de la costa, pero bueno, pues estuve recorriendo prácticamente un trozo gordo de la isla, y la verdad que se agradece. Es una gozada, ¿no? El poder moverte, no a una velocidad muy rápida, por supuesto, porque son 15 caballos, como os digo, pero el moto es igual, ¿no? El moto vas a esa velocidad y la verdad que, bueno, pues excepto
excepto en cuestas, en subidas, pero para ir por carreteras como voy ahora, una carretera de montaña, un sitio así, recorridos que la mayoría de las veces, el 60 o 70% de las veces es lo que hacemos, ¿no? E incluso ciudad, que yo ciudad hago muy poquita, pero también, ¿no? Pues todo lo que puedas hacer te lo permite también una moto de 125. O sea que hay muchas veces que parece que el que lleva una 125 y tal, vaya porquería. No, la verdad que se puede disfrutar y muchísimo con una 125. De hecho, mira, yo os voy a comentar una anécdota que me pasó hace ya muchos años. Yo acababa de sacar el permiso, el A, ¿no? Para conducir, el A2, para conducir moto más grande, fue hace unos años ya, y me fui con mi mujer a Ibiza. Estuvimos en Ibiza y de Ibiza crucé a la isla de Formentera, ¿no? Y en Formentera había alquiler de motos, pero estaban hasta arriba, ¿no? Porque en la isla había muchísima gente y entonces lo que hacías es coges un barco prontito a la mañana y luego a la noche te vuelve a llevar el barco, ¿no? Te vuelve a cruzar a Ibiza. Vale, entonces cruzamos y al cruzar fui a alquilar una moto, ¿no? Para dos, pues dije, va, pues una 125, perfecto. Pero resulta que prácticamente todas las 125 ya estaban ya todas cogidas, ¿no? Con toda la cantidad de gente que hubo, pues ya cuando llegamos ya no había, ¿no? Entonces me propusieron coger una de 50 y dije, y mi mujer no le apetece conducir una moto, que también podía haber conducido, pero no quería. Entonces dije, va, una de 50 para los dos, es que no nos vamos a mover, o sea, entre yo que peso 90 kilos y ella que pesas 50 y pico, dices 140 y pico kilos en moto, pues una 50 no anda, ¿no? Bueno, el caso es que dijimos, bueno, pues para coger eso cogemos dos bicis, y al final cogimos dos bicis, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Que al final tuvimos que movernos por la isla, muy poquito, porque las bicis que te dan no sirven para mucho, y al final solo pudimos ir a una cala cerquita de donde alquilamos las bicis y prácticamente no pudimos ver nada en la isla, ¿no? Y vimos pasar a gente con la moto de 50 que se movió prácticamente por casi toda la isla, ¿no? Porque al final, pues despacito, pero con una de 50, 30, 40, 50, pues te mueves, ¿no? Sin embargo, en bici, para coger los 40, pues hay que pedalear mucho y sobre todo con calor, ¿no? Pues eso es un poco lo que quería decir, ¿no? Que a veces nos obcecamos. Yo ahí, por ejemplo, fui cabezón y dije, va, prefiero dos bicis a la moto, pero mira, hay veces que te obcecas en, si no tienes una 125, pues no cojo nada, ¿no? Pues no, siempre es mejor tener algo con motor que te pueda llevar, que al final vas a ir tranquilo, despacito, pero te lleva donde quieras, y además puedes hacer viajes de todo tipo a no tener un motor. O sea, al final, ¿qué queréis que os diga? Es lo que os digo, ¿no? Que se trata de eso, se trata de disfrutar, de coger la moto y decir, bueno, pues si hay que ir hasta aquí, pues tengo lo que tengo, y disfrutar. Y no quiere decir eso que yo no esté contento con una moto de más cilindrada, al revés, yo estoy muy contento con tener una moto de más cilindrada, pero al final sí que es cierto que muchas de las veces no le sacas digamos, partido, ¿no? Porque al final te mueves por sitios que dices, con una 125 prácticamente podrías hacer lo mismo que haces, excepto algún viaje si te planteas hacer, que entonces sí que vas, ahí es donde notas realmente, ¿no? Cuando notas las más motorizaciones, cuando vas a hacer un viaje, necesitas coger autopista y mantener una velocidad de crucero, entonces dices, pues sí, ahí es cuando echas un poco de menos ese punch que tiene la moto de más cilindrada, ¿no? Pero realmente para el resto, para andar por la provincia, para andar por ciudad, para andar por carreteras de montaña, la verdad que tampoco se echa tanto en falta en tener más motor, ¿eh? O sea que esa es un poco la lectura que quería hacer hoy, ¿no? Que se trata de disfrutar de la moto, de moverla, de no pensar que al final por tener una moto de 125 eres menos motero que otros, sino lo que se trata es de disfrutarlo, de que esos 15 caballos te den el disfrute. Así que nada, esta es un poco la reflexión que quería haceros hoy, después de vacaciones, y nada, nos seguimos viendo por el canal. Hasta el siguiente, un saludo.